Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo Wrap Up, en concreto el número 18 del canal, que va de diciembre a enero de 2024 con un total de 12 lecturas. Como siempre, este vídeo estará dividido por secciones con el minutaje que podréis encontrar en más información y en el mensaje anclado para que podáis ir a la sección que queráis si no queréis verla toda. Además, también encontraréis allí el enlace promocionado a Amazon, pues si os queréis comprar alguna de estas obras, y el enlace a las reseñas de cada una de estas obras que hay y que habrá en las siguientes semanas, porque en el momento de publicar este vídeo aún faltan bastantes reseñas para publicar y también para escribir y grabar, no os voy a engañar. Esto de estar embarazada es un poquito problemático. Son unas lecturas que están dominadas por la ciencia ficción porque he estado leyendo la saga de John Scalzi de la vieja guardia, pero que igualmente intento que aparezca un poquito de todo. Así que, bueno, vamos a empezar por la primera sección, que como siempre es la de la ciencia ficción y la distopía, empezando por La colonia perdida de John Scalzi, que es la tercera parte de su saga de la vieja guardia, que está protagonizada también por John Perry, el protagonista del primer libro, pero que en estos momentos se encuentra retirado del ejército, viviendo en un planeta idílico con su mujer y su hija adoptada, y que de golpe y porrazo se ve apartado de esta vida idílica y enviado a liderar una nueva colonia. Es una novela que profundiza muchísimo en las políticas de la Unión colonial y su relación con otras razas extraterrestres y cómo esta colonia de Roanoke que dirige Perry se ve en medio como una pieza de ajedrez entre estas dos fuerzas, con un destino que le importa bien poco a cualquiera de ellos y que por lo tanto él va a tener que buscárselas para poder salvar a su comunidad. El siguiente libro es la historia de Zoe, que es la cuarta parte de la saga de la vieja guardia de John Scalzi y que es una novela que me duele decir que es completamente prescindible porque cubre exactamente lo mismo que el libro anterior, pero desde el punto de vista de la hija de John Perry, Zoe, que tiene unas características muy especiales de las que no voy a hablar para no haceros spoiler, pero que realmente lo que te aporta este personaje, que es sobre todo una escena al final en la que no está junto a su padre, aparte del punto de vista de lo que ella experimenta en la novela, es algo que se podría haber incluido fácilmente en el tercer libro con este segundo punto de vista. Y además su forma de narrar es muy parecida también a la de Perry porque tiene este toque sarcástico muy dominante. Pero bueno, también hay que reconocer a John Scalzi que hace un esfuerzo muy grande para meterse en la cabeza de un adolescente de 15 años y que además, sin contar casi nada nuevo, pues hace que la novela sea entretenida. Pero que bueno, no deja de ser frustrante porque ves que no aprendes casi nada nuevo. El siguiente libro es La humanidad dividida de John Scalzi, que es el quinto libro dentro de su saga y que con este libro rompe completamente con el estilo narrativo de las novelas anteriores, que eran siempre desde el punto de vista de un único personaje, porque en realidad son diferentes novelas cortas que se han publicado de forma separada y que están unidas en esta novela y tiene la característica de que cada una de ellas tiene un narrador diferente para así poder cubrir las diferentes facciones de este conflicto que cada vez va siendo más y más grande y complejo. El narrador más recurrente es Harry Wilson, un personaje que vemos ya en el primer libro y también en el segundo, que es amigo de Perry, que a pesar de que aún forma parte de las fuerzas coloniales y es un ser de color verde con poderes sobrehumanos, está asignado como acompañante a una embajadora de la Unión Colonial, así que a través de él vamos a ver diferentes encuentros con diferentes razas extraterrestres. Es un libro que amplía muchísimo la visión de estas otras razas extraterrestres y cómo de compleja es la política tanto dentro de la humanidad como fuera de ella. Y además termina con un cliffhanger bastante importante porque se podría decir que es un libro único con el sexto que ya me he leído, porque también tiene esta narrativa de diferentes novelas cortas para terminar de narrar la historia. El siguiente libro dentro de esta sección es La redención del tiempo de Bao Shu, que es una parasecuela de la famosa trilogía de El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Y es en realidad un fanfiction, algo que se tiene que tener en cuenta en el momento de leer este libro, porque como todos los fanfictions fue publicado en un foro de fans de la serie de Cixin Liu
por lo que no tiene ningún tipo de autorización por parte del autor original, porque no lo tenía en el momento que escribió estas historias en el foro. Lo que pasa que en el momento que publicó estas historias tuvo muchísimo éxito entre el fandom de China, así que la editorial que estaba explotando el éxito de la saga de Cixin Liu se lo publicó. Pero como os digo, no es una continuación ni un final a la saga original, porque además transcurre en su mayor parte paralelamente al tercer libro de la trilogía, El fin de la muerte, y está protagonizada por el personaje de Yun Tianming, que tampoco vemos en el libro original, pero que es a la vez uno de los personajes más interesantes. Y además sigue un poquito después de este último libro, dándonos un desenlace que podemos considerar más o menos satisfactorio con respecto a la trilogía original. Personalmente no lo considero satisfactorio porque no lo considero un desenlace de la trilogía original, porque Baoshu, además de hacerlo sin el consentimiento del autor, porque es un fanfiction, no porque él tenga la intención de publicar algo que no tenga la autorización de Cixin Liu, no respeta el sentido original de la obra, sino que se deja llevar por lo que a él le gustaría que hubiese allí y las interpretaciones que él hace de la obra. Y una de las cosas que hace es cruzar la línea entre la ciencia ficción de la fantasía, entrando completamente dentro de la fantasía y cambiando también la naturaleza del conflicto original del bosque oscuro que vemos en la trilogía, convirtiéndolo en una lucha entre el bien y el mal, además basado en la fe cristiana. Y es cierto que tiene un mejor desarrollo de personajes, pero muchas veces este desarrollo no se corresponde con la naturaleza que tienen los personajes en la saga original. Así que es una novela que realmente se puede recomendar a muy pocas personas, porque tiene que ser a personas que se hayan leído la trilogía original para entender lo que pasa aquí y además que no les importe las patadas que le da a la trilogía. Porque bueno, interesante es como fanfiction, pero es algo también completamente prescindible y solamente es para los que quieren seguir leyendo algo del universo sabiendo que no respeta dicho universo. La siguiente novela es El mar de la tranquilidad de Emily St. John Mandel, que es una novela de ciencia ficción de viajes temporales, pero destacando el acento sobre que se trata de ficción especulativa. Y como toda buena ficción especulativa, lo que verdaderamente es importante son los temas que trata y que quiere desarrollar para hacer reflexionar al lector, que son la percepción de la realidad y la memoria. Por ello, no es una novela de ciencia ficción habitual, sino que el género está al servicio de desarrollar estos temas. Aún así, decir que es una novela muy bonita y muy buena, es muy corta además, está muy bien escrita, con una prosa muy bonita y con personajes impactantes y desarrollados, con una especial atención a los detalles que nos van a ir dando información en las primeras partes sobre lo que verdaderamente trata la historia, siendo fácil que se nos pasen estos detalles porque es una lectura muy digerible. La novela está estructurada en diferentes partes que transcurren en diferentes momentos históricos, a principios del siglo XX, en el 2019, en el 2200 y algo y en el 2400 y algo. Todas estas partes, hasta la mitad, están protagonizadas por diferentes personajes, pero todas ellas tienen dos elementos en común, y es que estos personajes se cruzan en un momento dado con un personaje llamado Gasperi Jax, que tiene siempre la misma apariencia física, y por otro lado, en que se encuentran en un momento dado con una anomalía temporal recurrente en estos momentos históricos. Claro, no tardaremos en darnos cuenta que este Gasperi Jax es en realidad un viajero en el tiempo que está visitando estas anomalías y de hecho Gasperi es el narrador a partir de la mitad del libro hasta el final. En esta novela además también tiene muchísima importancia las pandemias porque en cada una de estas partes vamos a ver una pandemia para la que la humanidad nunca está preparada a pesar de haber experimentado otras anteriores. Y finalmente, el último libro de esta sección es Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es una novela clásica de ciencia ficción distópica anterior a 1984 porque se publicó en los años 30 y, como pasa con muchas novelas de este género de ese momento, tiene problemas de ritmo y con los personajes, pero para mí destaca para bien con respecto a otras obras contemporáneas. Nos presenta un estado totalitario que de hecho gobierna prácticamente todo el mundo, que basa su funcionamiento en deshumanizar a la población por unos métodos concretos diferenciados de otras novelas de este género. En este caso es a través de la reproducción artificial de los ciudadanos de su estado para que pertenezcan a un grupo social en concreto,
sometiendo a los embriones a una serie de experimentos para que tengan una inteligencia determinada, y cuando estos seres humanos nacen, los empiezan a condicionar psicológicamente para que solamente quieran formar parte de ese grupo social, y luego sus emociones, que se pueden descontrolar, se controlan a través de una droga que se llama soma, que acorta la vida de la gente, pero que la vida que tienen es extremadamente feliz. Una felicidad vacía, pero feliz. Huxley dedica muchas páginas de la novela a desarrollar todo esto, estas formas de control, pero a pesar de ello también nos presenta a varios personajes diferentes que tienen todos ellos un desarrollo, aunque sea limitado, y lo que busca con ellos es mostrar contrastes dentro de esta sociedad tecnológica, y además aportando también un personaje que forma parte del mundo salvaje donde no ha llegado la tecnología. Es una novela que yo siempre la disfruto cuando leo y que siempre me impacta una cosa diferente, y que en cada relectura ves diferentes detalles a los que no habías prestado atención. Así que es muy recomendable, como todas las novelas clásicas de ciencia ficción. El siguiente apartado es el de fantasía y terror, aunque únicamente hay fantasía en este caso, empezando por la novela de El último unicornio de Peter S. Beagle. Se trata de una novela clásica de fantasía épica que se publicó a finales de la década de los 60 y que sigue la estructura clásica de las novelas de caballerías de la Edad Media, con un héroe que tiene que ir superando pruebas para llegar a la iluminación, pero con la distinción de que el héroe de esta novela es en realidad un unicornio, y que, a pesar de lo que podría parecer en un primer momento, realmente el unicornio es un personaje complejo y sorprendentemente interesante, incluso teniendo en cuenta que no tiene ni nombre. A lo largo de esa historia va a ir acompañado de dos humanos que también tendrán que seguir y superar estas pruebas para encontrarse a sí mismos y llegar a esta iluminación sobre lo que son realmente. Además, es una novela que tiene un muy buen equilibrio, presentando un mundo complejo, pero que a la vez tiene diferentes capas de lecturas que lo hacen accesible a todas las edades, porque cada grupo de edad va a ver diferentes cosas. Además, consigue mantener este tono de leyenda que mantiene a la magia en un misterio, como sucede, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, y teniendo un lenguaje que no siempre es fácil, porque muchas veces es complejo, sí que puede llegar a niños muy pequeños. La historia básicamente trata de una unicornio, cuyo nombre ni siquiera conocemos, como os digo, que sale de su rincón en el bosque protegido donde ha vivido durante milenios, porque piensa que es la última unicornio que queda, y sale en busca del resto de unicornios que han desaparecido en los últimos siglos. La siguiente novela dentro de esta sección es El aliento de los dioses de Brandon Sanderson, una novela que muchos de vosotros me habéis recomendado cuando estaba leyendo El archivo de las tormentas, y es que es una novela de fantasía que se sitúa dentro del universo de fantasía del Cosmere de Brandon Sanderson, y que además algunos de los personajes que aparecen aquí, que son personajes con punto de vista, aparecerán después en la saga del archivo de las tormentas en un momento cronológicamente posterior a esta novela. Es una novela que es muy entretenida porque está bien escrita, como todo lo que escribe Brandon Sanderson, la verdad, y con un mundo muy original y con un planteamiento de la magia también muy diferente a sus otros universos, que no entiendo cómo este señor tiene tanta imaginación para presentarnos tantos usos de la magia diferentes. Los personajes también son buenos y tiene buenos giros, y lo único que yo le podría recriminar es que sea un final muy precipitado. A mí me hubiese gustado que hubiese tenido un par de capítulos más para terminar de redondearlo, pero bueno, es lo que hay. El sistema de magia que hay en este universo se llama despertar, y lo que permite es dar vida a objetos inanimados a través del aliento biocromático, que es un aliento que tienen todos los seres humanos en el momento en el que nacen, pero solamente tienen uno. Y hay otras personas que se dedican a ir acumulándolos, comprando esta magia a otras personas para poder así usar esta magia. Además de tener el número de alientos necesarios, en el momento de usarla necesitan drenar el color de algún objeto circundante. Hay 4 protagonistas diferentes que nos dan diferentes puntos de vista en el conflicto que se explora en el libro, que es básicamente entre Idris, un pequeño reino dentro de otro más grande, Halandren, donde viven los reyes originales del reino original. Y por otro lado está Halandren, que en estos momentos está siendo gobernado por los retornados, que son muertos resucitados sin saber bien por qué, que se mantienen vivos gracias a absorber un aliento semanal de una persona, y que por supuesto pues tienen poderes diferentes al resto de los humanos. La acción se inicia cuando el rey de Idris se ve obligado a enviar a una de sus hijas para que se case con el rey dios de Halandren, para así intentar evitar una guerra en la que Idris acabe desapareciendo.
La siguiente sección es la de clásicos, contemporánea, miscelánea y únicamente hay un libro que es Shutter Island de Dennis Lehane, que se trata de un thriller psicológico que es muy famoso por la adaptación que hizo en el cine Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio, que tiene un importante giro al final que parecería que, como lo sabes por haber visto la película, que no merece la pena leer el libro. Pero creo que es una versión equivocada porque, aún sabiendo qué es lo que pasa, el libro realmente sabe mantener el interés tanto en la intriga como en la evolución del personaje principal. La novela transcurre a mediados de los años 50, inspirada en una mezcla de las novelas góticas, del pulp y de las películas de serie B, con una atmósfera gótica opresiva que podemos ver en estas novelas góticas. La novela está protagonizada por Teddy Daniels, que es un marshal de los Estados Unidos que investiga la desaparición de Rachel Solando, una paciente en el psiquiátrico para enfermos criminales que se encuentra en la isla de Shutter Island, a la vez que busca en este psiquiátrico el asesino de su esposa Dolores, que murió 2 años atrás y que él cree que el culpable es Andrew Laedis. Hay que decir que la trama avanza más lentamente que en la película, que es algo que Scorsese quiso dinamizar en el momento de adaptarla a película, pero que es un ritmo adecuado para una novela de este tipo y que además se mantiene durante el tiempo porque realmente Lehane sabe mantener esta intriga, y una parte importante de lo que mantiene tu atención en el libro es precisamente el desarrollo del protagonista de Teddy Daniels, que se va desequilibrando a medida que avanza la historia. Y finalmente, el último apartado es el de los cómics, empezando con el segundo y el tercer integral de los cómics de The Boys, guionizados por Garth Ennis y co-creados por Darick Robertson. No voy a explicaros de qué va la historia porque ya lo hice en el vídeo anterior, pero sí deciros que el volumen 2 es quizás el más flojo de la serie porque se centra en presentar las historias de origen de los diferentes miembros de The Boys y además en presentarnos las dudas de Hughie con respecto a su pertenencia a The Boys tras verse inmerso en la violencia y el descontrol que hay allí y en el mundo de los superhéroes, por lo que vuelve a Escocia para reflexionar. Pero bueno, allí en Escocia también se encuentra con un problemón bastante grande. Y después está el volumen 3, que sube considerablemente la calidad de la trama, porque es aquí donde vemos dónde va finalmente toda esta historia de The Boys, porque todo lo que se ha ido tramando en el trasfondo del volumen 1 y el volumen 2, tanto en la trama política de Vought como en la venganza del carnicero contra el patriota, aquí se desata completamente y tiene varios giros interesantes que en la serie no aparecen porque no los quisieron poner para que el público no se esperase lo que iba a pasar, pero que realmente están muy bien pensados, y en este volumen se ve la riqueza de todo el universo que presenta Garth Ennis en The Boys. Además, en estos 2 tomos va rebajando regularmente el machismo y la misoginia que veíamos en el primer tomo y también la violencia, aunque con momentos de violencia extrema nunca vistos, porque además tiene un final completamente sanguinario, que es el único final que podía tener esta serie. Como os dije ya en el primer tomo, si bien la serie es inmensamente mejor que los cómics porque la serie es muy buena, son unos cómics que siempre son entretenidos y que se leen muy fácil. Y finalmente, el último cómic es Crisis en Tierras Infinitas, guionizadas por Marv Wolfman y dibujadas por George Pérez. Se trata de una serie limitada de 1985 de DC Comics y el primer crossover dentro del mundo de los superhéroes, también contando a Marvel, porque fue a Marv Wolfman a quien se le ocurrió la idea de incluir en una misma historia todos los superhéroes y villanos que había en ese momento en la editorial, con la finalidad de acabar con el multiverso y así simplificar considerablemente la línea editorial y el número de personajes con los que se estaba trabajando para hacerlos más accesibles a los nuevos lectores, porque en esos momentos había el problema de que no conseguían captar nuevos lectores porque las tramas estaban tan avanzadas y eran tan complicadas que era imposible enterarse de nada cuando te metías dentro de ellos. Es una serie de 12 números, pero que sinceramente podría pasar perfectamente con la mitad de ellos porque acaba volviéndose repetitivo, ya que el villano resucita hasta 3 veces y los superhéroes y los villanos pues tienen que contraatacarlo y volver a destruirlo. Pero bueno, es la forma que había en ese momento de narrar y de ir destruyendo poco a poco pues a los diferentes superhéroes y a los villanos, produciéndose en esta crisis unas muertes muy importantes, siendo las más importantes las de Flash, de Barry Allen y la de Supergirl, personajes que tardarían muchos años en volver a aparecer en la editorial de DC Comics, pero que por supuesto vuelven a aparecer. Son unas muertes además que en su momento traumatizaron a muchísimos lectores. Es
un producto de su época, pero hay que decir que ha aguantado bastante bien el paso del tiempo y que se puede ir leyendo fácilmente. Eso sí, yo siempre lo he ido leyendo en pequeñas dosis porque me satura mucho la forma de narrar de esa época y además, como os digo, en realidad es cíclica y pasa casi lo mismo 3 veces. ¿De qué trata? Pues básicamente el multiverso empieza a destruirse porque el Antimonitor, un ser que vive en el universo de antimateria, quiere hacerse más poderoso y para ello necesita ir absorbiendo la energía que se produce al destruir los diferentes mundos del universo positivo y así poder acabar con su contrapartida del universo positivo, el Monitor, que por su parte intenta salvar lo que puede del mundo reuniendo a los diferentes superhéroes y villanos para que trabajen juntos para destruir al Antimonitor con más o menos éxito. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, si es así, dadle like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto, si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y sobre todo, id al enlace de las reseñas para acceder a aquellas que no hayáis visto y que os haya interesado en este wrap up. Nos vemos en el siguiente vídeo.